Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco y hoy seguimos con nuestra serie que continuará hasta el próximo año de programas con solo un candidato. Desde que salió a hacer campaña el pasado octubre, Germán Vargas Lleras ha lanzado ya varios documentos de propuestas. En total son, dicen ellos, 27 áreas en las que harán estos documentos. Por ahora han salido con propuestas concretas en temas tributarios, de salud, de familia, de seguridad y de infraestructura. Pero de eso no vamos a hablar hoy, ya habrá tiempo de dar ese debate de las propuestas. Hoy con Vargas Lleras vamos a hablar de Germán. Es decir, hoy nos sentamos a escudriñar un pasado político que es muy largo y por lo tanto está tal vez algo enmarañado por el tiempo. Pero también vamos a tratar de entender cosas acerca del pasado familiar, que les anticipo no es solo el de un nieto de un expresidente de la República, de la juventud, de las alianzas políticas viejas y las nuevas, de una vida trasegada por el ejercicio de la vida pública en Colombia, con todos los riesgos que eso ha implicado para quienes lo hicieron durante las décadas de la violencia y por el cual Vargas Lleras puede mostrar, evidentemente, ustedes las conocen, esas cicatrices permanentes. Esta noche no habrá preguntas vedadas, preguntaré sobre el coscorrón y su enorme costo político. Esta noche intentaré preguntar por ese misterio que se ha convertido la relación entre Vargas Lleras y Cambio Radical, entre una campaña que se lanza con más de 4 millones de firmas y un partido que le apunta a crecer con alianzas políticas con varones electorales de las regiones, bajo el liderazgo en la sombra del mismo hombre, Vargas Lleras, que niega el liderazgo natural que tiene sobre el partido Cambio Radical. Esta noche, la bravura, la ternura y la historia de quién es Germán Vargas Lleras. Aquí arranca Zona Franca. Y entonces, esta noche en Zona Franca y por primera vez el ex vicepresidente de la República, candidato de Mejor Vargas Lleras, ¿sí señor? Mejor Vargas Lleras, Germán Vargas Lleras, ¿cómo está, señor? Muy buenas noches, ¿cómo están? Entonces, este programa, evidentemente, solo conmigo acá, no nos vamos a poner a pelear. Yo quiero es conocerlo, que la gente lo pueda conocer. Usted tiene una carrera bastante larga en la vida pública, pero... A ver, en estas campañas, y usted ha propuesto una campaña de propuestas, también importan las personas. Y quería empezar con esta foto que ha circulado mucho, por supuesto, en revistas. Es una foto de su niñez, la tengo por acá, de 1968. ¿Usted tenía ahí más o menos cuántos años? Yo nací en el 62, 6 años. 6 años. Ahí está su abuelo, ese es en la casa de Nariño, cuando él era presidente. ¿Usted se acuerda de ese momento? No, por supuesto que no. Pero le recuerdo a usted que no era la casa de Nariño, no. Era la hoy Cancillería, el Palacio de San Carlos. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 35. Bueno, no, pues no recuerdo, por supuesto. Y a ver, y es que esa foto dice varias cosas. La primera y es que deja que no hay ninguna duda acerca de que su nariz es su nariz, la tiene desde niño y además podría haber algunas suspicacias alrededor de eso, pero además, es decir, es una foto que habla de su cercanía al poder desde la cuna. Su abuelo fue presidente de la República, presidente liberal, y eso de alguna forma marca su relación con la vida pública. Cuénteme un poco de esa niñez cercana al poder. Bueno, de esa época no tengo mayores recuerdos, pero luego cuando era estudiante universitario, sí tuve la ocasión de trabajar con mi abuelo, con Carlos Lleras Restrepo. Ya en ese momento él no estaba activo en política colombiana, pero sí tenía su revista, que algunos colombianos recordarán, La Nueva Frontera. Yo fui su secretario privado. Yo salía de la Universidad del Rosario, donde estudiaba Derecho, y todos los días llegaba, almorzaba con él y trabajaba por la tarde en la revista. Inicialmente me ocupaba de algo muy útil y que me ha servido mucho en la vida, de releer todos los periódicos de la primera mitad del siglo XX, para la época, tiempo y el siglo. Y preparaba unos memorandos sobre los cuales él refrescaba episodios que dieron lugar
a que escribiera la crónica de su vida. Ajá. Se llamaba Crónica de mi propia vida, de lo cual, imagínense, salieron 12 tomos. Y entonces eso para mí fue muy ilustrativo. Imagínese releer. Y por eso hoy es tan estricto con los textos, con los textos que le Imagínese pasan. releer usted todos los periódicos de todos los días de la primera mitad del siglo XX. Y luego, posteriormente, ya fui el editor de la revista. De manera que con eso lo que quiero significar es que en mi época de infancia, pues yo era como cualquier niño. Pero luego la vida me brindó la oportunidad durante 6 años de trabajar a su lado. Y eso sí fue muy formativo. Claro, y déjeme devolverme a su infancia. Usted es bogotano, nació en Bogotá, Sí, creció en Bogotá, sí. y entiendo, es decir, usted tiene una infancia que podría mucha gente decir es una infancia privilegiada, pero que tiene cosas duras. ¿Quiere hablar de eso? ¿De qué? Es decir, en usted pierde uno de sus padres cuando es muy joven. Sí, pierdo a mi madre. Mi madre murió cuando yo tenía 13 años. Y mi padre nos llevó a vivir con mi abuela paterna. Ese episodio naturalmente fue muy doloroso, porque murió a muy temprana edad, a los 42 años. Tenía ella en ese momento. ¿De qué murió? ¿Le puedo preguntar? De un infarto fulminante. Ajá. De manera que también lo repentino de su Claro. muerte fue muy doloroso. Y eso digamos que lo hace tener una infancia y una juventud distinta a la de una familia que tiene pues padre y madre y que Bueno, vive así. pues mi padre nos crió con mi abuela. Y ya era una señora mayor. Y suena ahora muy divertido decirlo, pero como era una persona mayor, con ciertas limitaciones, Usted hacía lo que le daba nos la gana. criamos jugando cartas, que era lo que ella conocía. ¿King o bridge? De todo, canasta para la Canasta. época, roomie. Una persona mayor con 3 niños, lo que ella conocía era jugar cartas. Y ahí pasamos la juventud. ¿Y usted todavía está Una taur? persona, no, nunca he sido taur, pero le relato esa anécdota porque sí pasamos muchas horas en su grata compañía de una persona que era formidable, ya murió. Y esa es su abuela del lado Vargas, Del lado paterno. del lado paterno. ¿Y estaba usted, en qué colegio estaba usted? ¿En qué colegio Bueno, estudió? yo estuve en varios, Usted era necio. sí, algo. Yo inicié mis estudios en el Liceo Francés Ajá. y recuerdo con grata alegría mi paso por el Liceo Francés, no solo porque me permitió aprender francés, sino porque esa educación francesa cartesiana le da a uno, le forma a uno una lógica, Sí. una manera de pensar que me ha servido mucho en la vida. Luego estuve en el gimnasio campestre. ¿Y salió por exceso de notas? No, Índice. luego me fui interno a un colegio en los Estados Unidos, Ajá. después de la muerte de mi madre, un par de años. ¿Pero usted qué tipo de joven era? ¿O era un joven, me imagino que era un joven impetuoso, eso no le salió después, pero era estudioso o era más bien hiperactivo, deportista? Hiperactivo y muy deportista. Ajá. Hasta que un buen día, jugando fútbol, se me rompió la rodilla, los ligamentos, estuve un año enyesado y hasta ahí llegó el fútbol. Luego me volví basquetbolista. En los colegios bilingües se practicaba mucho esa disciplina. Ajá. Y luego estuve interno en un colegio de jesuitas en los Estados Unidos, donde también practicaba el basquetbol. Por buen comportamiento interno en Estados Unidos. Un colegio súper estricto, mucho más estricto que cualquier academia militar. Y vuelve a Colombia a los... A estudiar Derecho. Como ¿Y yo quería no prestó estudiar servicio? Derecho, no presté servicio. Cuando yo, como quería estudiar Derecho, pues tenía que regresar al país. Y lo hice y cursé mi carrera en la Universidad del Rosario.
Universidad Rosario. Y entonces aquí digamos que podemos entrar a su carrera política. Esta es una foto histórica por muchas razones y es la foto de minutos, horas antes de que asesinaran. Segundos. ¿Segundos? Quiero comentarle... Usted es el que está ahí de corbata negra, Sí. ahí atrás. Mire, la persona que está adelante fue asesinada en esa noche fatídica en Soacha. El que está detrás también lo fue. Ajá. Y yo me salvé por segundos. Ahí entra Luis Carlos Galán, transita por esa mesa, sube a la tarima en donde fue asesinado y yo estaba 2 metros detrás de Galán en la tarima. El sicario disparó de abajo arriba, de manera que las balas salieron así. Si el sicario se hubiera demorado fracciones de segundo en la tarima, se hubiera organizado el corredor que siempre se hace adelante y ahí hubiéramos muerto todos. Fueron momentos de pánico muy difíciles y yo creo que me salvé milagrosamente en ese atentado que tuvo como consecuencia el vil asesinato de Luis Carlos. Para esa época yo era el secretario nacional de la organización territorial. Y quiero tomarme un segundo. Si yo estoy en la actividad política, Sí. más que por el nexo familiar, fue merced a la convocatoria de Luis Carlos Galán, a la juventud en esa época. Y entonces lleguemos tenía allá. mucha fuerza, mucha seducción. Usted estaba en el Rosario estudiando Derecho y ¿cómo conoce a Luis Carlos Galán? No, yo lo conocía desde antes porque Ajá. él también fue director de la revista Nueva Frontera. Y para la candidatura del año 78, Luis Carlos Galán enfrentó a Alfonso López Miquelsen cuando quiso ser reelegido. Esa división entre liberales fue lo que permitió que llegara Belisario Betancur. Pero yo ya para el año 78 ya militaba en las Juventudes Galanistas, al lado de hoy el director De Juan Lozano. De Juan Lozano. Que se aparece varias veces en su historia política. Entonces, usted estudia Derecho y termina. Pero yo ya cuando estudiaba... ¿Ya en la había Facultad sido de alcalde de Derecho, Bojayá? No, ya era, no solo trabajaba en la revista, sino también era concejal de un pequeño municipio en Cundinamarca, de Boyacá. De Oaxaca, que ahí era donde estaba de alcalde Juan Lozano. Sí, efectivamente. Y entonces, en el galanismo, ¿usted qué pasa cuando el galanismo queda huérfano como de su líder? Bueno, cuando muere Luis Carlos, eso es año 89, pues ya esa historia es bien conocida. El hijo de Luis Carlos Galán le entrega las banderas a César Gaviria y todos pues acompañamos a Gaviria en esa elección del año 90, en la cual salió elegido presidente. ¿Y usted en algún momento tuvo la opción de no ser político? Porque parece que su vida, es decir, desde esa foto en el Palacio de San Carlos, No, mire, la familia liberal... Oiga, me le hago una confesión que además ya muchas personas la conocen. Yo para la época también que estaba en el colegio y luego en los primeros años de universidad, era muy aficionado a la música, aún lo sigo siendo. Y tuve negocios de minitecas. Yo cuando regresé de los Estados Unidos traje esa moda a Colombia. Y me entraba muy buen dinero. Los ingresos eran muy cuantiosos. Para mí eran infinitos a esa edad. Y los fines de semana operaba mis propias discotecas. DJ Vargas. DJ Vargas. Su música, hábleme, me dijeron que, y esto pues, es decir, no es algo, yo no lo conozco bien a usted, y me sorprendió cuando me lo dijo alguien que sí lo conoce, y es que usted es aficionado a la música, es aficionado al cine, a las series, es decir, yo me imaginaba una persona mucho más llevada al tema del poder y la política más que del arte o de la cultura. Bueno, para esa época yo estaba mucho más dedicado a la música, además de eso vivía. Luego cuando entré a la Facultad de Derecho en el Rosario, suspendí todos los negocios musicales, no era compatible. Los estudios
con estar en fiestas. Pero bueno, todas ¿usted las es noches. rockero o aguapachoso? Óigame, y de esa época, yo recuerdo bien que le vendí los equipos a Miguel de Narváez, que luego construyó un imperio musical. Hoy es uno de los estudios más afamados en Bogotá en materia de producción de música comercial y de cuñas radiales. Miguel tuvo ese origen. Él fue el que me adquirió todos los equipos en esa época. Rock o salsa. Y para hablar de música, pues imagínense, eso eran años 77, 78, 79. Estaba muy de moda la música disco, recordará Sí. usted. Pues no mucho, pero... Pero sí tiene que recordarla, porque esa música era muy buena y se ha reciclado Se y ha reciclado reciclado. y aún hoy se oye mucho. ¿Y era rumbero? ¿O es rumbero No, todavía? porque yo ponía los discos. Ajá. Nunca fui buen bailarín. Nunca fue buen bailarín. Carezco de oído. ¿Beatles o Rolling Stones? No, eso fue mucho posterior. Muy posterior. Bueno, la época de los Beatles, recuerde que fue en los 60. 60s. Pero aún hoy todo el mundo le guarda reverencia. Otras de esas cosas que me dijeron de usted que me sorprende es que le gustan mucho los árboles. Es una de mis grandes aficiones. ¿Le gustan los nativos? Es decir, hay todo un debate. ¿Usted es un tipo de eucaliptos o es un tipo No. de gaques? Bueno, le voy a confesar que toda esa afición la practico en unos terrenos que eran de mi abuelo Vargas. Y luego fueron de mi papá, quien ya murió, y ahora los heredamos. Y claro, para la época de mi abuelo, yo no sé en qué momento llegó al país el eucalipto. Sí. Toda la sabana se llenó de eucaliptos, con todos los problemas. No es una madera fina, reseca la tierra. Chupa mucha agua. Y yo he sí. estado sustituyendo todos los eucaliptos por árboles nativos, por robles, por cedros. Que desafortunadamente crecen a un paso casi Lento. tercermundista. Sí, señor, pero ya tengo, pues mire, sembramos alrededor de 100 árboles mensuales, y eso desde hace varios años. Me dicen también que usted ha visitado todos los parques naturales de Colombia, o casi todos. Sí, es otra de las aficiones, el senderismo. Y me he impuesto la tarea de recorrerlos paso a paso. Y además porque en muchos de ellos, yo creo que en las zonas de amortiguación es necesario impulsar proyectos que fomenten el turismo. Entonces los he estado recorriendo no solo apreciando la belleza de los parques nacionales de Colombia, sino también me ha permitido hacer ejercicio e ir identificando cuáles podrían ser aquellos Sí. que admitan, sin perjuicio para los parques, de futuros desarrollos turísticos. Y esa fue una misión que me encomendaron cuando estuve en la vicepresidencia. El presidente un buen día me dijo, identifique y estructure proyectos que puedan ser anclas internacionales y que además le permitan a muchos colombianos tener condiciones para ir a visitarlos. Vamos. Repito, se me malinterprete, en las zonas de amortiguación de dichos parques. Vamos, digamos, a su ascenso a la política nacional. ¿Usted cuántos parques conocen? Yo conozco varios. Yo he estado en la Macarena, he estado en Amacayacu, he estado en el Tayrona. ¿Cuál le gusta más? El Tayrona, la Sierra Nevada me llama. Me tiene una energía, pero no me saque de... ¿No ha estado en el Bichada? No, fui al Bichada, fui a Puerto Carreño, pero el Tuparro en ese momento estaba cerrado. O sí que, Es el más bonito y de quiero todos. ir a el más Chiribiquete. interesante, Tuparo. Chiribiquete, donde ahorita hay unos, igualmente. una gente de Nat Geo que encontró unos... Ahí también están los cerros de Mavicure. que hay unas pinturas. Guácharos en el Huila. Claro, pero para allá sí me merece la toca en su helicóptero. No, los cerros de Mavicure coge usted una lancha y en 2 horas llega al parque. Su ascenso a la política nacional de alguna forma llega en el Congreso de la República y aquí este par de fotos tal vez la recordarán ustedes. Este es de ese famoso debate que hizo alrededor de la zona de distensión del Caguán. Y esa otra es en la posesión como presidente del Congreso, luego de que sufrió el atentado en donde perdió... 2 dedos y medio. 2 dedos y medio, sí. Me dejaron pelado.
No le han hecho falta, parece. No, y ahí aparezco bastante bien, pero la bomba me peló de pies a cabeza. Una bomba que tiene, un atentado que tiene es decir, ¿hay alguna controversia? ¿Usted quién se lo hizo? No sé, porque yo he sido objeto de varios atentados. Sí. El primero fue el del libro Bomba, que es el que me ocasionó la pérdida de los dedos de la mano. 2002. Si eso fue 20 de diciembre, si mal no recuerdo, yo llegué a mi oficina, destapé un libro y suáquete. Segundo gran milagro, las bombas estallan o no estallan, pero no estallan a medias. Eso era un explosivo C4, no estalló sino una parte de la bomba. Si no, no está usted aquí contando. Si no, no estaría Yo no aquí creo en contando milagros. el cuento. Pero que los hay, como las brujas. No me diga que no es muy inexplicable que una bomba no estalle, sino una parte de la misma y la otra quede intacta. ¿Y usted sí cree en milagros? ¿Usted es un tipo espiritual? Mucho. ¿Católico o más una Católico. espiritualidad? Yo lleno de... Aquí está la milagrosa. Ajá. Liberal, los hay, claro que los hay. Oiga, pero no me... Ese es un milagro. Pues ¿Qué ya- otros casos conoce usted de que las bombas estallan a medias? No, pues es que yo no soy experto antiexplosivos. Muchos años después estuve en la Policía Nacional y aún allá no se explican, revisando todo el material que se recogió. ¿Y sabe qué es lo peor? Han pasado 15, 14 años ni idea. y aún no hay ningún responsable de esos hechos. Uno de esos otros atentados, usted en algún yo momento aspiro sugirió que que era Uribe. ahora que nos han anunciado que en la justicia transicional los miembros de la guerrilla, para conservar sus privilegios, para no pagar un día de cárcel, tienen que confesar la verdad plena, que se establezca cuál fue el origen y quiénes fueron los autores de ese acto. Claro, pero como ustedes, bueno, no ustedes, la Corte dijo que los terceros no podían entrar, particularmente, esa verdad podría y estar incompleta. particularmente en esa época se signó al famoso Paisa de haber sido en la Teófilo Forero el autor intelectual. Yo sí quisiera saber. ¿Y Uribe? Usted ¿Cómo dijo se que perpetró Uribe eso? también había sido parte de... No, pero eso no, eso fue un segundo atentado, que fue el atentado que tuvo lugar en la carrera 9ª. Un carro bomba. Un carro bomba, del cual también milagrosamente me salvé, porque ese fue una bomba sombrilla y la carga pasó entre el primer vehículo y el segundo. Yo salí ileso, no así muchos de los muchachos que estaban conmigo. ¿Y hoy quiere todavía que pudo haber sido algo que tuvo que ver con el expresidente Uribe? No, yo nunca sindiqué a Uribe. Sí está aún en investigación. A mí me fue sustituido el conductor que para la época era del DAS. No pertenecía a la planta del DAS. Había sido contratado un par de meses antes y nunca dio explicaciones satisfactorias de por qué ese día no fue a prestar el turno. Lo dejamos para la JEP. Las explicaciones venga. que dio nunca pudieron corroborarse. Me tengo que hacer mi primera pausa. Nos queda mucho trecho por recorrer en esta larguísima carrera política que aspira a terminar en la presidencia de la República. Ese es el objetivo de Germán Vargas Lleras. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche en una entrevista especial con Germán Vargas Lleras. Tendremos estas entrevistas especiales con los candidatos a la presidencia en esta temporada preelectoral. Estábamos hablando de su tiempo en el Congreso y yo de eso quería preguntarle, ahí surge un poco el hombre de mano dura. En los debates con la guerrilla y de alguna forma lo empieza usted a caracterizar como un tipo diferente al liberal del gavirismo tal vez o del galanismo y un poco más hacia la derecha con temas de seguridad, de orden público. ¿Eso era siempre usted y simplemente surgió ahí? No, recuerde usted que en esos momentos estábamos en una situación muy difícil en Colombia. Los colombianos bien saben, 600 municipios del país, Sí. con absoluta no presencia
de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública. Teníamos a Cundinamarca, como buena parte del país, copado por las fuerzas guerrilleras. El secuestro y la extorsión era pan de todos los días. Para esos años teníamos no menos de 3.000 y 4.000 secuestros anuales. El país sitiado. Y adicional a eso, estábamos viviendo una negociación frustrada como lo fue la del Caguán. En esa foto que usted ahí muestra, pues sí, fui yo quien le anuncié al país todo lo que allá estaba ocurriendo. ¿Usted nunca fue? Nunca fui. Que esa zona de distensión la estaba utilizando la guerrilla como retaguardia militar. Estaban llevando a personas secuestradas, tenían laboratorios de coca. Ese proceso de negociación fue una farsa. Pero ahí y al mes y había medio un de que yo presentara ese debate, con la negociación política. se levantaron las negociaciones. Pues claro, era una agenda no negociable. Para ese momento las FARC empezaban por negociar todos los principios constitucionales. Yo creo francamente que no tuvieron en ese momento el interés, no hubo interés alguno en de llegar a una negociación. Llega Álvaro Uribe a la presidencia. Pero además para esa época, recuerde usted que yo también tuve una muy activa participación, no solo a través del debate del Caguán, fui yo quien restablecí el fuero penal militar, corrigiendo la sentencia C-141, que la recuerdo bien, y yo fui el autor del Estatuto del Soldado Profesional. A los soldados no les reconocían un salario decoroso, carecían de toda protección social. Yo esto me estoy enterando, no lo recuerdo. Bueno, y fui yo el que presenté el proyecto del fuero disciplinario y el Estatuto de Armas y la Ley de Seguridad Nacional. Álvaro Uribe, surge Álvaro Uribe en la escena política. Nacional. Oiga, y le hago ese recuento para demostrarle a usted que ahora, cuando algunas personas hablan de cálculo electoral en mis declaraciones, se les olvida que yo llevo 30 años profesando los mismos principios de autoridad y de control de la fuerza pública en Colombia. Y ahorita vamos al tema electoral. Y eso fue lo que me ocasionó los varios atentados. Los bombazos. Usted, y me voy a adelantar aquí un poquito a una época más reciente, y es una época difícil de su vida, y es el tumor que tuvo y que llevó a que se tuviera que rapar, como se ve en esta foto. A ver, de usted se dice que usted era un tipo, yo fumo, entonces entiendo lo difícil que es fumar y lo difícil que es fumar poquito. Fumaba mucho, tenía un estilo de vida... es decir, poco amigable con la salud, tal vez. ¿Esto le voltea algo? Bueno, yo me crié en una época, imagínense usted, y pensar ahora en eso suena una locura. Ah, cuando se fumaban los aviones. No, pues imagínense, yo me crié en un colegio donde en la tienda vendían cigarrillos. ¿En el colegio? En el colegio, a los muchachos que estábamos en elemental. No había ningún control. ¿Usted fumaba, o sea, desde muy joven? Pero no era yo el único caso. En mi casa mis padres fumaban y copiosamente. Y luego en la Universidad del Rosario todos los alumnos fumaban. Los profesores dictaban clase con el cigarrillo en la boca. En todas las series de televisión, en todas las películas, lo más glamuroso era estar fumando. Entonces, claro que le estimularon a uno ese mal hábito desde muy joven. Y la nicotina sí crea un enorme grado de dependencia. Sí. Y mucho me costó haber dejado el cigarrillo. Yo creo que si no hubiera pasado por ese momento difícil, aún hoy continuaría fumando. ¿Y esos episodios le cambian algo o simplemente es como una cosa de la que uno se recupera y sigue adelante? ¿Qué episodios? Pues primero usted se desmayó en un acto público. Oiga, y ese después... es el cuarto milagro, el que usted acaba de mostrar. Alguien me dice que yo ya agoté las 7 vidas del gato. No, le quedan como 2. O sea... Mire, si tenemos en cuenta... Galán. Sí, Soacha. Ahí faltó poco. Cartabomba. La segunda bomba. Carrobomba. Luego una pelota que me encontraron acá y que me operaron. Pero afortunadamente benigna. Benigna. Luego, el problema de la cabeza. Sí.
Luego, ¿se acuerda que yo tuve hace 2 años un accidente en un helicóptero en Sandoná, Nariño? Ah, no me acordaba de Estuve eso. a punto de fallecer. Se fue Pero espérese, dejamos de contar porque entonces solo le queda una. una que aspiro Que a no gastársela. a no gastármela. Después de, a ver, usted entonces está con Santos, primero ¿Usted no como... se acuerda de lo de Sandoná, Nariño? No me acordaba lo de Pero eso fue Sandoná. tan solo hace 2 años. Claro. Estábamos entregando unas viviendas en el municipio de Sandoná. Yo a Nariño lo estimo mucho, voy todos los meses y procuro estar muy pendiente de ese departamento tan olvidado. Y iba levantando el helicóptero y se le fue el rotor de cola. Y eso parecíamos carro loco encima de todos los tejados del municipio, Sí. hasta que finalmente templamos en una cancha. Los que saben de aviación sostienen que ese fue otro milagro, porque los helicópteros, cuando se les va el rotor de cola y mucho más a esas alturas, Claro, empiezan- en el departamento de Nariño, con los vientos cruzados, un milagro. Uy, y usted ahí la vio... No, pero imagínense, eso parecíamos de verdad carro loco. ¿Y qué pensó? Me faltó ser presidente. No crea que en ese momento se piensa eso. A rezar se dijo. Y yo creo que usted, si en algo estaba pensando, lo que uno piensa es en la familia. Y usted tiene una familia que lo ha acompañado. Esto no la que de su propio Twitter, señor. Entonces usted sacó un video en Twitter con su hija y con su esposa y se mamó gallo a usted mismo con una semblanza. La verdad sí estaban todos un poco de negro. No. Óigame, pero ya que vieron eso, que además no me diga que no es muy chistoso. Es chistoso. No me diga que no es una fantasía. Pero mire, yo Tiene me crié doble chiste, que a usted le parezca chistoso, en además. la época de la familia Adams. Pero mi hija, que hoy tiene 27 años, Clemencia, única hija, miraba eso y como no vivió la época de la serie de la familia Adams, Sí, decía, no entendía. Oiga, papá, pero yo no me parezco a esa mongólica que está ahí. No, una vaina muy chistosa. Usted tiene una hija Una. Y ha estado casado en 2 ocasiones. En 2 oportunidades. Y sabe, mire, esa es otra historia que el país poco conoce. Yo no me enfrenté en esos años solamente contra la guerrilla, lo hice y de qué manera al narcotráfico colombiano. Pensé que iba a decir Para el de año su 95 exesposa. yo fui ponente del restablecimiento de la extradición en Colombia. ¿Usted se imagina lo que era para esa época, después de que habíamos pasado la constituyente y toda la violencia de Pablo Escobar y de lo que eso representó para este país, haberle puesto la cara a revivir ese instrumento de política criminal muy importante, y lo fui también de la ley de extinción de dominio? Y le quiero relatar una anécdota, ya que se interesa tanto en los temas de familia. Una noche me llamó el entonces coronel Naranjo. Me dijo, hemos descubierto que mañana hay un operativo para secuestrarle a su hija, que tenía en ese momento 6 años, en el paradero del bus. Mi recomendación es que la envíe a los Estados Unidos, cosa que hicimos a las 10 de la mañana con mi primera señora, y ahí permaneció desde los 6 años y tan solo 19 años después pudo regresar al país. ¿Y entendió eso? ¿O Pues se yo lo creo que en reprocha? ese momento a un niño de 6 años no lo entendía. Y mi primera señora nunca más regresó al país. De manera que es que han sido varios los sacrificios que he tenido que... ¿Y usted se reprocha que ese sea el costo de hacer política o que haya Pero sido el costo de imagínese, hacer para política en esa este época país? yo me había criado en el galanismo. Tenía muy presente toda la tragedia del asesinato de Luis Carlos ¿Y Galán. alguna vez sintió que usted iba a ser un mártir de estos? Porque esa No, era pero una generación que estaba dispuesta... Que iba a sentir nada. Tocaba asumir responsabilidades y yo lo hice en temas como la extradición, el lavado de activos, la figura de la extinción de dominio. Y lo hice sin ningún cálculo en materia de riesgos. Y tuvimos éxito. Toda esa es la legislación que hoy está vigente. Pero fue la legislación que en su momento
tuvimos que aprobar en Colombia para enfrentar esas poderosas estructuras del narcotráfico que tenían capturado al país. Venga, candidato Vargas, le quiero preguntar por las relaciones personales en medio del poder, y usted está ahorita... Bueno, pero entonces le concluyo. Entonces, mi primera señora nunca volvió al país. Sí. Y yo, pues, no podía irme a vivir a los Estados Unidos. Y entonces terminamos divorciados. Porque usted no podía despegarse de acá. No, porque yo no tenía, yo estudié Derecho, yo no tenía profesión que ejercer. Pero usted habla inglés y francés. Sí, pero una cosa es hablar y otra cosa es ejercer una profesión. Yo no tenía ningún patrimonio que me permitiera adelantar ninguna actividad de negocios. Entonces, yo permanecí en el país, pues naturalmente varios años de separación, sí, ocasionaron un divorcio, luego me volví a casar con Luz María Zapata Pereirana, con quien vivo felizmente desde hace 20 años. Muy bien, de ese, dicen, otro milagro. Ese es el primer milagro que se le concede a ella. Claro. Las relaciones detrás del poder, y usted ahorita está en un momento, es tal vez una de las personas que tiene relaciones personales con tanto el presidente de la República como el expresidente de la República. ¿Esas relaciones son de amistad? ¿La lealtad política es la misma que No, lo que usted está diciendo no es así. Yo con el presidente actual sí conservo relaciones. Trabajé con él 7 años. En algunas cosas estuvimos de acuerdo, en otras no. Sí. Yo tengo cierto sentido autocrítico de en dónde este gobierno ha cometido errores. Por eso, cuando he lanzado las políticas públicas, he hecho diagnósticos muy crudos, porque la única manera de corregir los errores es aceptándolos. Sí. Con el expresidente Uribe, hace muchos años, no lo veo, 9 para ser exactos. ¿Hablan? Nunca. A través en estos 9 años nunca hemos tenido la oportunidad de conversar. Me lo encontré ocasionalmente en la ciudad de Neiva el año anterior. Sí. Un saludo cordial, de 20 segundos, pero es increíble. Hace 9 años yo no converso con Uribe. Pues Santos no conversaba con él. Habiéndolo acompañado en el año 2002, en su primera elección, habiendo contribuido al éxito de una gran legislatura como presidente del Senado en el año 2003, habiendo participado de su segunda un reproche ahí? Reelección. No, que yo en ese momento contribuí mucho a los logros que se tuvieron en temas muy sensibles como los fueron los de seguridad. Pero hace 9 años yo no converso con Uribe. Le quería corregir cuando usted dijo que es la única persona que mantiene relaciones en uno y otro lado. Y habrá que hacerlo en un inmediato futuro. Ajá. Bueno, vamos a ver, hay bastante expectativa acerca de cómo eso se seguir polarizado como lo ha estado en estos años. Increíble que usted resulte siendo el componedor. No, yo soy persona muy práctica, paso las páginas, no guardo rencores, como dicen los abogados, prescribo las peleas. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, ¿cómo está la temperatura de la política relacionada con el candidato Vargas Lleras? En segundos. Seguimos en Zona Franca esta noche, entrevista con uno de los candidatos presidenciales, con Germán Vargas Lleras, que según, como vieron en la encuesta polimétrica de Cifras y Conceptos que paga este canal de televisión, es la persona a quien los colombianos creen que será el próximo presidente de la República. Ahorita tal vez tenemos tiempos para ver si quieren que sea o no. A ver, aquí a los precandidatos les hacemos un tratamiento que es el de Zona Franca en la calle. Salimos a la calle a preguntarle a cualquier transeúnte qué piensa de tal persona, y esto es lo que dicen en la calle de Germán Vargas Lleras. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando yo le hablo de Germán Vargas Lleras? Ni idea quién será. Se me viene a la cabeza una persona que no es del pueblo. Es la solución del país ahorita, actualmente. Que como que él está dando donde más le calienta el sol. Buen hijo de un buen estadista. No me cae bien. ¿Por qué no? Tiene sus cositas.
ese fue vicepresidente, ¿no? Me gusta, ¿Por qué le gusta? porque era mi candidato cuando anterior a la presidencia y no, pues no salió, pero me hubiera gustado que hubiera quedado como presidente. Un coscorrón. El calvazo que le dio al escolta. Si va a ser presidente, que haga las cosas buenas, no torcida como los demás presidentes. Bueno, que es la misma corrupción en nuestro país, que no van a cambiar las cosas. Dime algo bueno de Germán Vargas Lleras. No conozco nada bueno de Germán Vargas Lleras, no me gusta. Debe tener políticas del papá. Era bueno. Pues no sé, de pronto el temple. Radicó para la gente pobre, radicó unas casitas y se las dio gratuitamente. Pero eso le ha servido de palanca. El tipo, hasta el momento, pues, es la única ficha que tenemos para que sea el candidato presidencial y sea el presidente. Dígame algo malo, algo que no le guste de Germán Vargas. Mal genio. Es que está atornillado ahí en el gobierno toda la vida. Eso viene de familia. Se prepagó la campaña política trabajando a costillas del gobierno. Pues lo de que estaban ofreciendo cosas por las firmas de él, no me parece como honesto. De pronto un poco arrogante, ¿no? La gente es implacable en la calle, hay cosas buenas, cosas malas, pero yo le quería hablar de... Pero eso demuestra hasta qué punto está el país polarizado, ¿no? Sí, la gente no quiere a los políticos y usted definitivamente es un político, ¿no? Para bien y para mal. Un servidor público, dirá usted. Lo dirá usted. Y yo le quería hablar del tema del coscorrón. No se lo voy a poner el coscorrón, pero se lo voy a, porque creo que es algo importante, es decir, no es solo cosmético. Estábamos viendo la encuesta Gallup. Esta es la que pregunta favorabilidad. Y fíjese, en el momento usted tenía una favorabilidad de 61, desfavorabilidad de 24. Después de ese episodio baja a desfavorabilidad del 44, favorabilidad 40. Y en el segundo momento, tengámosla ahí. Yo no sé, ¿usted qué quiere decir acerca de esto? Es decir, ¿cuál es el todos talking point? tenemos momentos desafortunados. Y ese día pasé por uno de mis peores días. Y yo sobre eso he pedido muchas excusas. Sí. Y usted ha explicado. Y lo siento en verdad. Pero también quiero que se entienda el contexto. Aquí hemos estado hablando en este programa de todos los episodios que me ha tocado vivir en la vida. Yo he estado agobiado por los cuerpos de seguridad desde hace muchos años. No crea que es fácil. Perder la intimidad. Estar todo el día... ¿Alguna vez usted ha podido caminar por la calle sin tener una seguridad aquí en Colombia? No, desde las épocas de los debates del Caguán y en los cuales se enfrenté tan duro al narcotráfico. He estado siempre bajo estrictas medidas de seguridad. Y cuando fui vicepresidente, las medidas se enseriaron mucho más. Los protocolos de la Casa Militar, que es la que se encarga de velar por la seguridad del presidente y del vicepresidente, son mucho más estrictos. Y dígame si eso es compatible con estar todos los días recorriendo todos los municipios del país. Yo iba todos los días a 4 municipios, incansable. Fue la única manera como logramos entregar todos los programas de vivienda gratis en todo el territorio nacional, estando encima de las obras. Y entonces me fastidiaba mucho que cuando las personas más humildes iban a recibir su casita, les hacían hacer 2 y 3 cuadras de cola. Y luego eran unas requisas infames y les pedían las cédulas. Yo vivía muy mortificado. Y se lo digo con sinceridad, porque además también me afectaba que las gentes que iban con la ilusión de recibir su escritura la sometieran a semejantes controles en seguridad. Entonces una persona que iba con alegría terminaba muy aburrida. Y ese día, cosa que no es que me esté justificando, se me quiso acercar una señora mayor a darme las gracias, era una de las beneficiarias de su vivienda, y el cuerpo de seguridad entraron como unos potros salvajes. Y entonces yo le llevaba varios años reclamándoles
que no fueran tan atravesados. Y pues yo que soy capitán de la reserva, le di su coscorrón, de lo cual estoy muy arrepentido y me ha costado políticamente, me generó una mala imagen, pero hay que entender en el contexto que eso tuvo lugar. Y entonces... dígame, si la gente no es muy mortificada, cuando usted va a su casa y paran todo el tráfico, y paran los semáforos, y pasan las camionetas, no le da mucha piedra. Pero entonces déjeme ahí hacerle... Pero contésteme, no le da mucha piedra. Y contésteme en este caso, y digamos que la explicación se la entiendo, pero solo quisiera saber si esto es un episodio de un día que se le subió la cosa. Nunca más ha ocurrido. ¿O usted tiene un problema con la violencia? No, nunca más ha ocurrido y no volverá a ocurrir en la vida. Me ha costado sangre y mucho remordimiento. Y no será la última vez que le pregunten de esto, tal vez será la última vez que yo le pregunte. Pero sí es la primera vez que me han dado el tiempo para explicar el modo, el tiempo y el lugar. Y créame, vivía súper agobiado, porque desde que tomé posesión de la vicepresidencia, las medidas se extremaron, estaba a órdenes de la Casa Militar, tenía que desplazarme con un mundo de gente a cada lugar que iba, a lo que no estaba acostumbrado. Requisaban a las personas que asistían a los actos. Yo 1000 veces les repetí que no me aplicaran los protocolos del presidente de la República. Y no lo entendieron. Ellos también estaban cumpliendo con su deber. Claro, pues eso hay que entender. Y el antecedente de amenazas es grande. Me tengo que ir a la pausa. Pero bueno, me alegra que me haya dado la oportunidad. Que, repito, no es para justificarme, pero sí es un momento y un contexto. Pues yo le digo, esto le va a tocar seguir haciéndolo, pero pues está bien. Yo creo que... Y por eso pedí disculpas y nunca más volverá a pasar. Era la primera vez que ocurría. Eso es importante. Me voy a la pausa, ya regresamos con Germán Vargas Lleras. Seguimos en Zona Franca, este programa especial para conocer a los candidatos a la presidencia de la República. Esta noche creo que ya hemos pasado por un buen recorrido de quién es Germán Vargas Lleras y estamos hablando de su momento político. Y a ver, las encuestas, uno tiene que tomar algunas cosas, dejar otras. En este momento, en su arranque, digamos, hablábamos un poco del tema del coscorrón, que usted ya lo explica, pero la salida de esta campaña no ha sido fácil. Esta es una campaña que está siendo difícil y le voy a poner de esta misma Gallup, que mide favorabilidad, desfavorabilidad, en este segundo momento. Y entonces este es el momento en el que usted sale con firmas, se separa de su partido Cambio Radical y se dispara su desfavorabilidad de nuevo. Y yo me imagino que esto es, no sé, no me voy a imaginar, le voy a preguntar a usted, ¿por qué cree que la cosa al arranque ha sido difícil? Al arranque fue difícil, pero los hechos vinieron a darme la razón. Ya llevamos 5 millones de colombianos que con su firma nos están acompañando en la inscripción de mi candidatura. No es una cifra menor, porque son 5 millones de colombianos que han depositado con su firma una esperanza, que han visto que los programas que yo le vengo planteando al país, que ya son varios, son una luz de esperanza en los temas de salud, en los temas de vivienda, en los temas de generación de empleo, en los temas de economía, en los temas de familia. Y hoy mismo, esta mañana, lanzamos en Barranquilla lo que será el nuevo alcance del plan de infraestructura para dejar a Colombia bien conectada entre las regiones y con el exterior. Y entonces aquí hay lo que yo siento como una ambivalencia en torno a quién es el Germán Vargas Lleras político, porque usted es un político que ha construido un partido fuerte que tiene obviamente muchos cuestionamientos, ha tenido personas avaladas que cometieron delitos. Como todos los partidos en Colombia. Como todos los partidos, tal vez en una proporción no, señor. Especialmente No, la proporción más alta con gente cuestionada la tiene el Partido Verde. Porque en relación a su representación, casi todos están encartados, de manera que no me haga esa consideración.
La consideración viene, y más allá de esto, que también lo va que a tocar está corrompido cariarlo. es toda la política colombiana. Ajá. Y lo está desde hace mucho tiempo. Y uno, claro, que confía en algunas personas. A veces se lleva a frustraciones. Pero a mí no pueden endilgarme el mote de que he pertenecido al partido más corrupto. Miren los problemas con los que ha pasado el Partido Liberal en las últimas décadas. El 8000 aún hoy sigue afrontando el partido de la U, el Partido Conservador, y los que eran los adalides de la lucha contra la corrupción están hasta aquí. Pero de que todo es el esto usted Partido saca Verde. elecciones, es decir, ahora que se están haciendo las listas de Cambio Radical, Sí, que se está haciendo todo no, eso, ¿se hay sacan que sacar lecciones, tenemos que avanzar y para eso es necesario enmendar, sobre todo lo que aquí llaman la gobernabilidad, que se ha convertido en la compra de las conciencias. Del Congreso de la República, de los gobernadores, de muchos alcaldes, de los cuerpos colegiados, lo que francamente llaman la mermelada. Aquí se dejó de actuar en la política por convicción, por un interés en servirle a los colombianos. La política, para que no nos vayamos por las ramas, para algunos se convirtió en un gran negocio. Y usted entiende, y su ejercicio de la política, yo lo entiende como uno que tiene que hacer concesiones para llegar al poder, y concesiones son alianzas yo no he hecho ningún tipo de concesiones. Que no son ideológicas, no, que son señor. por aparatos políticos. Regáleme 2 minutos. Yo cuando estuve en el Ministerio del Interior, lo primero que hice fue coger el fondo, el Fonsecom, y girarle todos los recursos a la Policía Nacional para que se destinaran al propósito con el cual fue creado, la seguridad de los colombianos. Luego, cuando estuve en el Ministerio de Vivienda, cambié todas las modalidades de contratación, no dejé un proyecto siniestrado. Yo recibí el Ministerio de Vivienda con 250 proyectos siniestrados. ¿Qué pasaba? Que a la gente le robaban su platica o no la convertían nunca en una casita, los famosos cartas cheques. Cambié la modalidad de contratación, casa entregada, casa pagada. Nunca permití que ni un solo parlamentario, ni un gobernador, ni un alcalde, no, déjeme terminar, interviniera en los temas de contratación. Y cuando estuve en el ministerio, en la vicepresidencia, también cambié las modalidades de la contratación en materia de infraestructura. Yo le estoy hablando de eso es dar radical, ejemplo. de alguna forma. No, pero yo estoy separado de Cambio Radical desde el año 2009. Fue el último año en el cual fui su director. Mire, este programa se llama Zona Franca. Sí, Zona Franca. Y desde entonces, ¿quiénes han sido los directores de ese partido? Les recuerdo muy claramente. Pero usted no me va a decir, usted no es el líder natural de Cambio Radical. No, yo no soy el líder natural de Cambio, o sí lo soy, pero también lo soy de otros partidos. Por eso mi decisión de irme a inscribir por firmas, porque quería tener una convocatoria más amplia, que sectores sociales que no pertenecían a Cambio Radical pudieran llegar con mayor confianza, como han llegado millones de colombianos. La última vez que yo fui director del partido Cambio Radical, partido que además yo no fundé. No fundó. Y eso se nos quedó por fuera como... Fue en el año 2009. Desde entonces a la fecha. Pero que usted lideró y el cual... Sí, yo lideré, pero desde entonces a la fecha, por la dirección de Cambio Radical han pasado el actual director, Jorge Enrique Vélez, el doctor Rodrigo Lara, el doctor Galán. Sí. Bueno, muchos directores. Pero claro, estamos en medio de una controversia política y a mí muchos de mis contradictores políticos me vienen dando palo desde hace 7 meses y se han prendido de eso como si yo hubiera sido el responsable de todo lo que ha ocurrido en la política colombiana en estos años. Usted no puede construir un partido. A ver, construir un partido. Yo no construía Cambio Radical. Cambio Radical es un partido que era un partido pequeño que apenas pasaba el umbral a tener una representación portentosa en las regiones a través de gobernaciones, alcaldías, a través del Senado. Seguramente crecerá en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y su mano no es ajena a eso, para bien o para mal. Y si usted llega a la presidencia, estoy seguro que Cambio Radical lo va a apoyar. Que para bien, porque usted si puede apreciar
¿qué representación ha tenido Cambio Radical en el gobierno? ¿Y cuál ha sido el resultado de esa representación? Yo creo que es para bien. Los temas que a nosotros nos han encomendado han sido muy exitosos. Lo fueron los temas de vivienda, sin duda alguna. Los temas lo fueron las responsabilidades en materias de acueducto, lo fueron las responsabilidades en materia de las carreteras, lo fueron las responsabilidades del doctor Jorge Enrique Vélez en la superintendencia. ¿Cómo se ha lucido el doctor Robledo en la superintendencia de Industria y Comercio? Por eso mismo es que yo creo que el balance es magnífico. Por eso mismo la gente cree que usted va a hacer, entonces yo le hablaba de cifras y conceptos, pónmela rápidamente. Esta es la encuesta de César Caballero de cifras y conceptos, que paga Red Más Noticias y Caracol Radio. Este es por cuál de los siguientes posibles candidatos votaría usted. Esta es intención de voto. Oiga, ¿usted no le han dicho que se parece físicamente al doctor Gustavo Petro? ¿A mí? Sí. No, pero por favor, eso? Saquen una foto de Petro. Pero son vaciados. Usted está viendo a Petro en todos lados. Vuelve a poner que Petro ahí salía ganando. Pero pongan la imagen de Petro. Mire, es que yo decía, a alguien se me parece. Me habían dicho que Andrés Cepeda, que Piero, que Cepeda, que Petro. Pero que Gustavo Petro sale creciendo. ¿Hay por ahí alguna imagen de Gustavo? Usted sale aquí tercero, creciendo un poco, con 14%. Esto es por quién votaría, sale de tercero. Dame la de quién cree que va a quedar presidente. Siento que vaciado. No, pero ¿cómo me dice físicamente me refiero. Tiene su aire. ¿Tengo mi aire? Sí. No, no voy a... No, a ver, no quiero hablar mal de Pedro. Pongan una foto de Gustavo y no que comparen los televidentes. ¿Quién cree que será el presidente? Vea, ahí usted sí gana, aunque cae un poquito. Esa creo que es el reflejo de alguien que es identificado con una fuerza política importante. Se me acabó el programa. Lo de Petro. Oiga, pero usted me tiene una hora aquí. Les pido un favor. Para cerrar este programa, pongan una imagen de Gustavo Petro y que los televidentes me digan si no tiene su aire. Voy a poner la foto solamente para mostrar que usted está equivocado. No, pero es una foto de Petro. Mire, no me digan que no es igualito. Que voten los televidentes. ¿Tiene su aire o no? ¿Qué opinan ustedes? Yo voy a terminar con una foto suya también, una foto que lo hace ver muy tierno. ¿Qué opina Angelita? ¿Tiene su aire? Póngalo con el perro, Mancho. No, sea vengativo, hombre. ¿Dónde se levantó esa foto? Mancho. Y para los que lo dudaban, Germán Vargas Lleras. Ese es Mancho Vargas. Sí duerme. Y esas son las fotos que Mancho publica en su página de Instagram. Quien las quiera consultar, Mancho Vargas. Sí, si Mancho publica, usted no tiene nada que ver. Oiga, un perrito muy simpático. Cambio Radical. ¿Y qué me va a decir que me parezco a Mancho? Vaciado también. Usted se parecía a Petro, al otro perro que tenía. No, ¿sabe que eso también es mentiras? ¿Es mentiras? Yo no tenía me estoy pasando el tiempo. Yo nunca tuve ningún perro al que le hubiera puesto el nombre de Gustavo Petro. Eso nunca fue verdad, ni más faltaba. Yo soy muy respetuoso de mis contradictores políticos. Eso, quién sabe quién se lo inventó. Debió ser Felipe López, que fue el que lo divulgó en la revista Estaba Semana. En un confidencial de Semana. Pero le quiero decir que no es chistoso. Yo nunca tuve ningún perro al que le pusiera el nombre de Gustavo Petro. Se lo prometo. Esos son los chistes del doctor Felipe López. Mire, estos son los tres perros. Usted... Lola, que es la abuelita, que es la de la izquierda. Mancho Vargas, que es el de la mitad. Y Lupe, que es la hija de Lola. Y Lupe, que es la hija de Lola. Me quedo con el de la mitad. Muchas gracias. Ese también se parece a usted. Germán Vargas Lleras, y nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.